Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Nos muestra las curaciones y milagros que Jesús hizo durante toda su vida. Y nos muestra un ejemplo de ellos, por así decirlo, la curación de la hija del jefe de la sinagoga, que ya había muerto, y que el Señor va para allá, y a pesar de que ya habían considerado que estaba muerta, el Señor la resucita. Y también encontramos, además, en el que yendo de camino, Jesús cura a la hemorroísa, a esa mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años y que pensó en su interior: voy a tocarlo aunque sea de una orlita de su manto para curarme. Y que Jesús, al darse cuenta que lo tocaron, se volvió a ella y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en ese instante se curó la mujer. Algo bellísimo, en donde Jesús muestra todas esas curaciones, milagros, sanaciones y consuelos que da a todas las personas que se acercan a Él. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús muestra sus curaciones, esos milagros, esas expulsiones de los demonios, mientras vivía en la tierra, para hacernos partícipes y mostrarnos, dándonos una prueba de que la redención ya es realidad. No es una mera quimera o esperanza, sino es la realidad. Las personas que van hasta el Maestro y se acercan a Él, con devoción, con humildad, reciben siempre el consuelo y el milagro esperado. Y la verdad es que este milagro esperado les hace ver que llegó el tiempo de su liberación. Eh, Cuando Jesús está próximo a marcharse al cielo junto con su Padre, sabiendo que andaríamos necesitados de Él, nos prometió además esta riqueza de recibir al Espíritu Santo, esta riqueza de formar su iglesia. Y así se lo dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Así que el Señor ha querido fundar su iglesia y para fundarla ha manifestado que el fundador, que es Él, es la segunda persona divina, es el Hijo de Dios vivo, y por eso sus manifestaciones de curación, de milagros, de expulsión de demonios, no son otra cosa sino la proyección de los frutos que el creer en Cristo traerá cuando permanecemos en la iglesia. Estar en la iglesia es estar con Jesús. Unirse a ese redil es unirse a Jesús. Pertenecer a esa sociedad es ser miembro de su cuerpo místico. Solo en la iglesia encontraremos a Cristo y al mismo Cristo y seremos elegidos. Porque muchos quieren a Cristo, pero sin la iglesia. Muy, muy listos, ¿no? Eso sí, que Cristo me cure, que Cristo me sane, que Cristo me haga el milagro, que Cristo me expulse a los demonios, pero no soy capaz de amar a su iglesia, la critico, digo cosas malas de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, del Papa. Pues no, o sea, yo no puedo pedir que la iglesia me regale ese tesoro de redención si yo no vivo en la iglesia. No puedo pretender que
con Cristo puede quedarme sola y sola con Cristo puedo resolver mi salvación. Porque Jesús ha dejado instituida la iglesia, que es santa por sus fines, desde luego, porque su fin es la salvación de todos los hombres, la redención del género humano para devolverle al género humano el reino de la divina voluntad y la vida divina. Y segundo, o primero, como lo quieran decir, o como lo quieran ver, porque sus fundadores, es el mismo Dios, el fundador de su iglesia, segunda persona divina, el Hijo de Dios vivo y su Madre Santísima. Cuando se pretende ir a Cristo dejando a un lado a la iglesia e incluso maltratándola, podría llevarse la misma sorpresa que se llevó Pablo, ¿verdad? Que el Señor lo tira del caballo yendo a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú? Yo soy Cristo al que tú persigues, a la iglesia. ¿Por qué la persigues? Porque la iglesia tiene defectos en sus miembros. La iglesia es perfecta por sus fines y por sus fundadores, pero es imperfecta por su cuerpo místico, porque así lo ha querido Dios y porque nosotros cometimos el pecado original y con el pecado original estamos, a pesar de que seamos bautizados y que ya nos hayan perdonado el pecado original, tenemos esa concupiscencia, tenemos esa huella en nuestra naturaleza humana. Así que qué hermoso que nosotros comprendamos la grandeza de la iglesia, y lo mismo que le dijo a Pablo, y lo mismo que le dijo a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Por eso, quien se sale de la iglesia, ¿qué le pasa? Asume al infierno. Se va con Satanás. Si deja la iglesia católica, tendrá mucho más difícil la salvación. Eso no quiere decir que no se salve, pero lo tendrá mucho más difícil. ¿Y por qué la va a tener mucho más difícil? Precisamente por eso, porque no tiene ese manto protector de la gracia de Dios en la iglesia fundada por Cristo. No es posible amar, seguir o escuchar a Cristo sin amar, seguir o escuchar a la iglesia, porque ella es la presencia sacramental y misteriosa a la vez de nuestro Señor Jesucristo, que prolonga su misión salvífica en el mundo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Busquemos siempre a Jesús, pero no lo separemos de su iglesia. Jesús ama profundamente a su iglesia, dio su sangre por su iglesia, dio su vida por la iglesia. Le ha costado muy cara, muy cara. La ama profundamente porque en ella ve ese cuerpo místico, ese vehículo, ese instrumento de salvación y de redención de todo el género humano para recuperar el reino de la divina voluntad. Así que amemos mucho a la iglesia, recemos mucho por nuestros sacerdotes, religiosos, obispos y escogidos, recemos mucho por el Santo Padre y pidámosle a Dios nunca separarnos de su iglesia, porque el que se separa de la iglesia católica, se separa de Jesucristo. Perderá sus milagros. Que Dios te bendiga.